Buenos días. Todos tenemos que tomar decisiones. Y a algunos les cuesta más trabajo que a otros tomar decisiones. Unos batallan, son muy indecisos, dudan, no sé qué hacer. Y otros son el polo opuesto, hacen decisiones demasiado rápido, solo para después arrepentirse. Pero es importante que aprendamos a tomar buenas decisiones y que tengamos siempre la prioridad correcta en nuestras mentes antes de decidir. Josué, hablando al pueblo de Israel, en el libro de Josué, capítulo 24, versículo 15, ya después de que el pueblo de Israel había entrado a la tierra prometida, habían poseído la tierra, la habían repartido, todo el mundo estaba ya en sus lugares. Josué ya está anciano, avanzado en años. Básicamente es un discurso de despedida. Le dice al pueblo de Israel: si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Escogeos hoy a quién sirváis. La decisión más importante de tu vida es a quién vas a servir. Hoy vamos a retroceder al principio, a la vida de dos hombres que estuvieron en una encrucijada. Uno eligió por fe y otro eligió por la vista. Uno miró hacia el cielo y el otro miró hacia los campos del Jordán. Abraham y Lot, tío y sobrino. Comenzaron su viaje juntos, pero sus destinos tomaron rumbos muy distintos. Vamos a tomar los próximos minutos para reflexionar sobre sus vidas, sus decisiones y lo que sus historias nos enseñan sobre cómo vivir para Dios en un mundo corrupto. Les voy a buscar que busquen en sus Biblias. Si trajo Biblia, úsela hoy. Vamos a leer no todos, pero muchos versículos en Génesis capítulo 12 al 19. Ahí está registrada la historia de Abraham y Lot. También esta historia se encuentra registrada en el libro Patriarcas y Profetas, en el capítulo Abraham y Lot y el capítulo acerca de la destrucción de Sodoma. Todos los pensamientos que voy a compartir con ustedes hoy están basados casi exclusivamente en Patriarcas y Profetas y el libro de Génesis. Abre su Biblia rápidamente. Vamos a ver si pueden seguir conmigo. Va a capturar mejor si estás leyendo a la vez conmigo en lugar de solamente escucharme. Génesis capítulo 12. Vamos a ir a vuelo de pájaro leyendo toda la historia de la vida de Abraham y de Lot. Génesis capítulo 12, empezamos en el versículo 1 y versículo 2. Pero Jehová, ¿ya lo tiene? Amén. Eso. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Versículo 7. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Versículo 8. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Ai al oriente. Y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Y Abraham partió de allí caminando y yendo hacia el Negev. Versículo 13, versículos 2 en adelante. Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Versículo 5. También Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas. Y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar.
Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abram y los pastores del ganado de Lot, y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Versículo 8. Entonces Abram dijo a Lot: no hay ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha, y si tú a la derecha, yo a la izquierda. Y alzó Lot sus ojos, y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y Gomorra. Versículo 11. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Y Abram, versículo 12, acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Capítulo 14. Aconteció, versículo 1, aconteció en los días de Amrafel, rey de Sinar, Arior, rey de Eleazar, Kedorlaomer, rey de Elam, y Tidal, rey de Joim, que estos hicieron guerra contra Bera, rey de Sodoma, contra Birsa, rey de Gomorra, contra Sinab, rey de Adma, contra Semeber, rey de Seboim, y contra el rey de Bela, la cual es Zoar. Versículo 11. Y tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abram, que moraba en Sodoma, y sus bienes, y se fueron. Y vino de los que escaparon, y lo anunció a Abram el hebreo, que habitaba en el encinar de Mamre el amorreo, hermano de Escol y hermano de Aner, los cuales eran aliados de Abram. Oyó Abram que su pariente estaba prisionero, y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan. Y cayó sobre ellos de noche él y sus siervos, y les atacó, y les fue siguiendo hasta Oba, al norte de Damasco. Y recobró todos los bienes, y también a Lot su pariente y sus bienes, y a las mujeres y demás gente. Versículo 21. Entonces el rey de Sodoma le dijo a Abram: dame las personas y toma para ti los bienes. Y respondió Abram al rey de Sodoma: he alzado mi mano a Jehová, Dios altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas: yo enriquecí a Abram. Capítulo 18, versículo 1. Después le apareció Jehová en el encinar de Mamre, estando Abram sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Y alzó sus ojos y miró, y he aquí 3 varones que estaban junto a él, y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos, y se postró en tierra, y dijo: Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. Versículo 9, los hombres le dijeron: ¿dónde está Sara tu mujer? Y él respondió: aquí en la tienda. Entonces dijo: de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Versículo 16, capítulo 18. Y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Y Jehová dijo: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser bendita en él todas las naciones de la tierra. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entonces Jehová le dijo:
por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Y se acercó a Abraham y dijo: ¿destruirás también al justo con el impío? Quizás haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él? Versículo 25: lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra ¿no ha de hacer lo que es justo? Entonces respondió Jehová: si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo ese lugar por amor a ellos. Y Abraham luego le dice: Señor, ¿y si hubieran 45? ¿Y si hubieran 40? ¿Y si hubieran 30? ¿Y si hubieran 20? ¿Y si hubieran 10? Versículo 32: y volvió a decir Abraham: no se enoje ahora mi señor, si hablara solamente una vez más, quizás se hallarán 10. No la destruiré, respondió, por amor a los 10. Y Jehová se fue, luego que acabó de hablar a Abraham, y Abraham volvió a su lugar. Capítulo 19, versículo 1. Llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde. Y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, y viéndolos Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. Y dijo: ahora, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis y lavaréis vuestros pies. Y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron: no, que en la calle nos quedaremos esta noche. Mas él porfió con ellos mucho, y fueron con él y entraron en su casa, y les hizo banquete y coció panes sin levadura y comieron. Versículo 12. Y dijeron los varones a Lot: ¿tienes aquí algunos más yernos, y tus hijos y tus hijas y todo lo que tienes en la ciudad? Sácalo de este lugar, porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo. Entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar, y sus hijas, y les dijo: levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. Y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot diciendo: levántate, toma tu mujer y tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Y deteniéndose los varones asieron de su mano y de la mano de su mujer y de las manos de sus 2 hijas, según la misericordia de Dios para con él. Y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron: escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. Versículo 24: entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. Y destruyó las ciudades y toda aquella llanura, con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Entonces la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él, y se volvió estatua de sal. Y subió Abraham por la mañana al lugar donde había estado delante de Jehová, y miró hacia Sodoma y Gomorra, y hacia toda la tierra de aquella llanura miró. Y he aquí que el humo subía de la tierra como el humo de un horno. Versículo 30. Pero Lot subió de Zoar y moró en el monte, y sus 2 hijas con él, porque tuvo miedo de quedarse en Zoar, y habitó en una cueva él y sus 2 hijas. Entonces la mayor dijo a la menor: su padre es viejo,
Y no queda varón en la tierra que entre a nosotras conforme a la costumbre de toda la tierra. Ven, demos a beber vino a nuestro padre y durmamos con él. Y conservaremos de nuestro padre descendencia. Versículo 36, y las dos hijas de Lot concibieron de su padre. Y dio a luz la mayor un hijo y lo llamó su nombre Moab, el cual es padre de los moabitas hasta hoy. La menor también dio a luz un hijo y llamó su nombre Benami, el cual es padre de los amonitas hasta hoy. Palabra de Dios. Quiero dibujar para ustedes un contraste claro, obvio, rotundo entre las decisiones y las consecuencias en la vida de Abraham y de Lot. Abraham respondió de inmediato cuando Dios lo llamó a salir de la ciudad. La salida de Abraham fue planeada, ordenada, exitosa. Lot esperó hasta el último momento posible. Su salida fue tumultuosa, desordenada y trágica. Abraham vivió separado del mal. Lot escogió vivir una vida rodeado del mal. Dios había separado a Abraham de sus parientes idólatras para que el patriarca pudiera capacitar y educar a su familia alejada de las influencias seductoras que lo hubieran rodeado en Mesopotamia, y para que la verdadera fe fuera conservada en su pureza por sus descendientes de generación en generación. Lot era un hombre justo. No participaba del mal, pero este mal que lo rodeaba afectó a su familia. Abraham vivió en el campo una vida simple de dependencia plena en Dios. Lot escogió vivir una vida cómoda, exitosa en la ciudad. Abraham amaba a Dios por sobre todas las cosas. Y también amaba enormemente a su familia. Lot amó a Dios, amó a su familia y a las cosas materiales. El amor de Abraham hacia sus hijos y su casa lo movió a resguardar su fe religiosa y a inculcarles el conocimiento de los estatutos divinos, como el legado más precioso que pudiera dejarles a ellos y por su medio al mundo. En el caso de Lot, algunos de sus seres cercanos se aferraban a Sodoma y su esposa se negaba a marcharse sin ellos. A Lot le parecía insoportable la idea de dejar a los que más quería en la tierra. Lo apenaba abandonar su suntuosa morada y la riqueza adquirida con el trabajo de toda su vida para salir como un pobre peregrino. Aturdido por el dolor, se demoraba y no podía marcharse. Abraham capacitó y educó a su familia. Lot vaciló en obedecer y perdió a su familia. Abraham cultivó la religión en su hogar, instruyó a su familia en la justicia. La ley de Dios era la norma de su hogar. La familia de Abraham ciertamente tenía un hijo, 2 con Ismael, pero la familia de Abraham comprendía más de 1000 almas. Los que por sus enseñanzas eran inducidos a adorar al Dios único encontraban un hogar en su campamento y allí, como en una escuela, recibían una instrucción que los preparaba para ser representantes de la verdadera fe.
Pesaba sobre Abraham una enorme responsabilidad. Educaba a los padres de familia y sus métodos de gobierno eran puestos en práctica en las casas que ellos presidían. Lot, por su parte, si no hubiera vacilado en obedecer a la advertencia del ángel y si hubiese huido con prontitud hacia las montañas, sin una palabra de súplica ni de protesta, su esposa también habría podido escapar. La influencia del ejemplo de él la habría salvado del pecado que selló su condenación. Pero la vacilación y la tardanza de él la indujeron a ella a considerar livianamente la amonestación divina. Mientras su cuerpo estaba en la llanura saliendo de la ciudad, su corazón se aferraba a Sodoma y con Sodoma pereció. Se rebeló contra Dios porque sus juicios arrastraban a sus hijos y a sus bienes a la ruina. Abraham protegió a su familia de las malas influencias. La familia de Lot fue arrastrada por el medio en el que vivían. Abraham trató de perpetuar el sistema patriarcal de gobierno, pues tendía a conservar el conocimiento de Dios. Era necesario vincular a los miembros de la familia para construir una barrera contra la idolatría tan generalizada y arraigada en aquel entonces. Abraham trataba por todos los medios a su alcance de evitar que los habitantes de su campamento se mezclaran con los paganos y presenciaran sus prácticas idólatras, pues sabía muy bien que la familiaridad con el mal iría corrompiendo insensiblemente los sanos principios. Ponía Abraham el mayor cuidado en excluir toda forma de religión falsa y en hacer comprender a los suyos la majestad y gloria del Dios viviente como único objeto de culto. En el caso de Lot, sus hijas se dejaron convencer por la influencia de sus maridos. Se encontraban perfectamente bien donde estaban. No podían ver señal alguna de peligro. Todo estaba exactamente como antes. Tenían grandes haciendas y no les parecía posible que la hermosa Sodoma iba a ser destruida. Abraham guió a su casa por ejemplo. Lot, su vida no hizo ninguna diferencia en sus hijos. Abraham, su propio ejemplo. La silenciosa influencia de su vida cotidiana era una constante lección. La integridad inalterable, la benevolencia y la desinteresada cortesía que le habían granjeado la admiración de los reyes se manifestaban en el hogar. Había en esa vida, en la vida de Abraham, una fragancia, una nobleza y una dulzura de carácter que revelaban a todos que Abraham estaba en relación con el cielo. No descuidaba siquiera el más humilde de sus siervos. Todos eran tratados con justicia y compasión, como coherederos de la gracia de la vida. En Abraham no se veía negligencia pecaminosa en lo referente a restringir las malas inclinaciones de sus hijos. Ni tampoco había favoritismo imprudente, indulgencia o debilidad. No sacrificaba su convicción del deber ante las pretensiones de un amor malentendido. Abraham no solo daba la instrucción apropiada, sino que mantenía la autoridad de las leyes justas y rectas. Abraham era respetado aún por los gobernantes de la tierra.
de Lot. Se rieron de él sus yernos, lo emborracharon sus hijas y se aprovecharon de él. Abraham era honrado por los pueblos vecinos como un príncipe poderoso y un caudillo. Abraham no era desconocido por los habitantes de Sodoma, y su veneración del Dios invisible había sido para ellos objeto de ridículo. Pero su victoria sobre fuerzas muy superiores y su magnánime disposición acerca de los prisioneros y del botín despertaron la admiración y el asombro. Mientras alababan su capacidad y valentía, nadie pudo evitar la convicción de que un poder divino le había dado la victoria. Y su espíritu noble y desinteresado, tan extraño para los egoístas habitantes de Sodoma, había sido otra prueba de la superioridad de la religión a la que honró por su valor y fidelidad. Lot, cuando repitió las palabras de los ángeles, levantaos, salid de este lugar porque Jehová va a destruir esta ciudad, para su familia les pareció que bromeaba. Se rieron de lo que ellos llamaron temores supersticiosos. Sus hijas cometieron pecados impensables contra él. Abraham fue una influencia sobre sus vecinos. Lot no fue influencia, fue influenciado. Abraham, su vida y su carácter, en contraste con la vida y el carácter de los idólatras, ejercían una influencia notable en favor de la verdadera fe. En cada lugar donde Abraham levantaba su carpa, erigía un altar. Y pobladores de la región, cuando pasaban por esos lugares, ofrecían ofrenda a Dios en esos mismos altares. Cuán grande fue el contraste entre la vida de Lot y la de Abraham. Una vez habían sido compañeros, habían adorado ante el mismo altar y habían morado juntos en sus tiendas de peregrinos, pero qué separados estaban ahora. Lot había elegido a Sodoma en busca de placer y beneficios, abandonando el altar de Abraham y sus sacrificios diarios ofrecidos al Dios viviente. Había permitido a sus hijos mezclarse con un pueblo depravado e idólatra. Sin embargo, había conservado en su corazón el temor de Dios. Las Escrituras lo llaman justo. En el libro de 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 7. Su alma justa se afligía, nos dice la Biblia, por la vil conversación que tenía que oír diariamente y por la violencia y los crímenes que no podía impedir. Fue Lot salvado por fin como un tizón arrebatado del incendio, pero fue privado de su hacienda. Perdió a su esposa y a sus hijos. Moró en cuevas como las fieras. En su vejez fue cubierto de infamia. Y dio al mundo no una generación de hombres piadosos, sino 2 naciones idólatras que se enemistaron contra Dios y guerrearon contra su pueblo, hasta que, cuando la medida de su impiedad estuvo llena, fueron condenados a la destrucción. ¡Qué terribles fueron las consecuencias que siguieron a un solo acto imprudente! Cuando Lot se estableció en Sodoma, estaba completamente decidido a abstenerse de la impiedad y a mandar a su casa después de sí a que obedeciera a Dios. Pero fracasó rotundamente. Las corruptoras influencias que lo rodeaban afectaron su propia fe, y la unión de sus hijas con los habitantes de Sodoma vinculó hasta cierto punto sus intereses con el de ellos. El resultado está ante nosotros.
muchos continúan cometiendo un error semejante. Cuando buscan dónde establecerse, o qué amigos van a tener, o a la esposa de sus sueños, qué escuela atenderán o a qué se dedicarán en la vida, miran las ventajas temporales que pueden obtener antes que las influencias morales y sociales que los rodearán a ellos y a sus familias. Con la esperanza de alcanzar mayor prosperidad, escogen un país hermoso y fértil o se mudan a una ciudad floreciente. Pero sus hijos se verán rodeados de tentaciones y muy a menudo entran en relaciones poco favorables al desarrollo de la piedad y a la formación de un carácter recto. El ambiente de baja moralidad, de incredulidad o de indiferencia hacia las cosas religiosas tiende a contrarrestar la influencia de los padres. La juventud ve por todos lados ejemplos de rebelión contra la autoridad de los padres y la de Dios. Muchos se unen a los infieles e incrédulos y echan su suerte con los enemigos de Dios. Al elegir un sitio para vivir, Dios quiere que consideremos ante todo las influencias morales y religiosas que nos rodearán a nosotros y a nuestras familias. Podemos encontrarnos en posiciones difíciles, pues muchos no pueden vivir en el medio en que quisieran, pero cualquier lugar que el deber nos llame, Dios nos ayudará a mantenernos incólumes si velamos y oramos confiando en la gracia de Cristo. Pero no debemos exponernos innecesariamente. No debemos exponernos, ¿cómo? A influencias desfavorables a la formación de un carácter cristiano. Si nos colocamos voluntariamente en un ambiente mundano e incrédulo, desagradamos a Dios y ahuyentamos a los ángeles de nuestras casas. Los que procuran para sus vidas o para sus hijos riquezas y honores terrenales a costa de sus intereses eternos, comprenderán al fin que estas ventajas son una terrible pérdida. Como Lot, muchos ven a sus hijos arruinados y apenas salvan su propia vida. La obra de su vida se pierde y resulta en un triste fracaso. Si hubieran ejercido verdadera sabiduría, sus hijos habrían tenido menos prosperidad mundana, pero tendrían en cambio seguro derecho a la herencia inmortal. La herencia que Dios prometió a su pueblo no está en este mundo. Abraham no tuvo posesión en la tierra ni para sentar un pie. Tenía muchos ganados, tenía oro y plata, pero no era dueño de la tierra en la que vivía, la tierra que Dios le había prometido. Poseía grandes riquezas y las empleaba en honor a Dios y para el bien de sus prójimos, pero no consideraba este mundo como su hogar. El Señor le había ordenado que abandonara a sus compatriotas idólatras con la promesa de darle la tierra de Canaán como posesión eterna, y sin embargo, ni él, ni su hijo, ni su nieto la recibieron. Cuando Abraham deseó un lugar donde sepultar a sus muertos, tuvo que comprarlo a los cananeos. Su única posesión en la tierra prometida fue aquella tumba cavada en la peña, en la cueva de Macpela. De la descendencia de Abraham, dice la Escritura, en la fe murieron todos estos sin haber recibido la promesa.
sino mirándolo de lejos, creyéndolo y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Tenemos que vivir aquí como extranjeros y peregrinos si deseamos la patria mejor, esto es, la celestial. Los que son hijos de Abraham desearán la ciudad que él buscaba, el artífice y hacedor de la cual es Dios. 2 hombres, 2 vidas, 2 destinos. Uno escogió la fe por encima de lo que sus ojos veían y llegó a ser el padre de naciones. El otro escogió la comodidad por encima de la obediencia y muy apenas logró escapar con su propia vida. Hoy, Dios te está llamando a vivir como Abraham, con visión, fe y entrega total. Escoged pues hoy a quien sirváis. Amén. Vamos a ponernos de pie para tener una palabra de oración. Oremos. Bendito Padre, Señor, cuán solemne es la decisión que tenemos que tomar. No quiénes serán mis amigos solamente, o a qué escuela voy a ir, o qué voy a estudiar, o con quién me voy a casar, o dónde voy a trabajar, Señor, sino primeramente a quién deseo servir. ¿Dónde estarán puestos mis ojos? Ayúdanos a poder decir, Padre, como Josué, yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén.